Hola a todos, mi nombre es Tatiana Fonseca. Mi grupo estará conformado por Silvia Juliana Hernández, Jessica Garzón y Manuela Sánchez. Este video va a ser un video explicativo en relación al decreto 410 de 1971, que es el Código de Comercio. Vamos a dar una breve explicación de los artículos y el método de interpretación para cada artículo según el Código Civil. Iniciamos con el primer capítulo, que es los principios generales y la aplicación de la ley comercial. Vamos a explicar el artículo 1. Nos menciona sobre la aplicabilidad de la ley comercial. Nos habla que los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por la analogía de sus normas. Este artículo lo podemos interpretar mediante el artículo 30 del Código Civil con el método de interpretación por contexto. Nos menciona que la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, cuando los pasajes sean oscuros o en este caso, como lo menciona el artículo, los casos no regulados pueden ser ilustrados por medio de otras leyes que versen sobre el mismo asunto. Continuamos con el artículo 2, que nos habla de la aplicación de la legislación civil. Nos habla que las cuestiones comerciales que no puedan regularse conforme a la regla anterior se aplicarán las disposiciones de la legislación civil. Este artículo también lo vamos a interpretar mediante el artículo 30 del Código Civil con el método de interpretación por contexto, que nos menciona que cuando hay un pasaje oscuro en una ley se puede ilustrar mediante otras leyes. En este caso, el artículo 2 nos menciona que las cuestiones comerciales que no puedan ser reguladas por el decreto pasarán a ser reguladas por la legislación civil, por el Código Civil. Vamos a pasar ahora al artículo 3. Este artículo 3 nos menciona sobre la autoridad de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o hayan surgido las relaciones que deban regularse por ella. Este artículo debe interpretarse con el artículo 26 del Código Civil, que es el método de interpretación doctrinal. Menciona que los jueces y los funcionarios, en el caso de la aplicación de las leyes en dichos casos particulares, la interpretan por vía de doctrina, en este caso, como lo menciona el artículo, la costumbre, para acomodar las determinaciones generales de la ley a hechos particulares o específicos. El artículo 4 nos habla de la preferencia de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones contractuales de los contratos válidamente celebrados preferirán las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Este artículo será interpretado por el artículo 23 del Código Civil con el método de interpretación gramatical. El artículo en sí es muy claro en expresar el manejo de las estipulaciones de los contratos. Por tanto, no se debe desentender su tenor literal ni su significado literal. En el artículo 5 hablamos de la costumbre mercantil, la aplicación de esta. Las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de las palabras o las frases técnicas del comercio y también para interpretar cuáles son los actos y los convenios mercantiles. Vamos a poner un ejemplo para cerrar este capítulo. María es una diseñadora de Medellín, comercializa ropa femenina a través de Instagram desde hace más de un año. No tiene establecimiento físico y tampoco está registrada en la Cámara de Comercio. Hace envíos con transportadoras y recibe pagos por Nequi. Una clienta le exige la devolución del dinero de un pedido que nunca llegó. María alega que no hay contrato por escrito y que no es una empresa formal, por tanto no tiene que responder ante esta demanda. Digamos que la relación con los artículos o una solución se establece que María, que la actividad de María, que es compraventa de mercancías de manera habitual, configura un acto mercantil. Y aunque María no esté registrada, el conflicto sí está regulado por la ley comercial. No hay norma también que desplace esta aplicación del comercio, por tanto el Código del Comercio es aplicable en este caso.
Si existiera alguna duda sobre aspectos no regulados, por ejemplo, el modo de la devolución del dinero, se puede complementar con el Código Civil. Dado que María, digamos que hace estos actos reiterativos y que la costumbre en el comercio valida los acuerdos informales, como lo mencioné anteriormente, por mensaje o por transferencia, el juez puede usar la costumbre como fuente supletoria pues para probar esto. Por tanto, y en relación con los artículos mencionados anteriormente, María es responsable por el incumplimiento, aunque no esté formalmente registrada. Su conducta la convierte en comerciante de hecho y por tanto está obligada a responder conforme a la ley comercial. El cliente puede exigir la devolución del dinero mediante un proceso verbal mercantil. En este segundo capítulo vamos a hablar de los comerciantes y las actividades mercantiles. En el artículo 10 vamos a hablar sobre el concepto y la calidad de los comerciantes. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de un apoderado, de un intermediario o de una interpuesta persona. Este artículo lo vamos a interpretar mediante el artículo 28 del Código Civil con el significado de las palabras. Nos define el concepto que se le da al comerciante que el legislador ha definido para cierta materia, en este caso la materia comercial. Por tanto, esta definición del comerciante contenida en el artículo 10 será su significado legal. Vamos con el artículo 11 que nos habla de la aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes. Nos menciona que las personas que ejecuten ocasionalmente las operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, pero que sí estarán sujetos pues, a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. Este artículo lo vamos a interpretar mediante el artículo 27 del Código Civil. Este artículo nos habla sobre la interpretación gramatical. Este artículo pues expresa literalmente que qué personas están sujetas a las normas comerciales. Claro está que son las personas pues que no ejecuten acciones mercantiles ocasionales. El sentido de la ley es claro y literal para interpretar este artículo. Hablamos ahora del artículo 12. Nos habla de las personas habilitadas e inhabilitadas pues para ejercer el comercio. Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que no con arreglo de esas mismas leyes sean incapaces son inhábiles para ejecutar los actos comerciales. Este artículo lo vamos a interpretar mediante el artículo 27 del Código Civil con el método gramatical. Este artículo debe aplicarse tal y como está redactado, sin forzar interpretaciones ni hacer suposiciones sobre su intención literal de quienes puedan o no ejercer el comercio. Es lo que está plasmado en este artículo. El artículo 13 nos habla de la presunción de estar ejerciendo el comercio. Nos habla que para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. 1. Cuando se haya inscrita en el registro mercantil. Cuando tenga un establecimiento de comercio abierto y cuando éste lo diga abiertamente al público. Este artículo lo vamos a interpretar mediante el artículo 27 del Código Civil con el método gramatical, porque se tiene que respetar la literalidad de este artículo. Está mencionado claramente cuáles son los requisitos de la presunción de estar ejerciendo el comercio, por tanto se entiende y se tiene que cumplir con claridad sin campo a interpretaciones amplias. El artículo 22 nos habla de la aplicación de la ley comercial a los actos mercantiles. Si el acto fuera mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Finalmente, este artículo se interpretará según el artículo 30 del Código Civil con el método de interpretación por contexto. Se interpreta por contexto ya que el artículo menciona que depende o que dado el concepto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes. En este caso, nos menciona que si el acto fuera mercantil, se podría interpretar como un pasaje oscuro, ya que tenemos que identificar cuándo es o no un acto mercantil para regirse por otra ley. Hablamos ahora del artículo 23, de los actos que no son mercantiles. Los actos que no son mercantiles son la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquiriente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes.
2. La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. 3. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines del servicio público. 4. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores, los ganaderos, de los frutos de sus cosechas o ganado en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos o de tales productos que efectúen los agricultores o los ganadores, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí mismo una empresa. Por último, la prestación de servicios inherentes a profesiones liberales. Este artículo lo podemos interpretar con el artículo 27 del Código Civil, con el método de interpretación gramatical, porque trata de una norma, un artículo de numeración taxativa, es decir, que define cuáles actos no son mercantiles, y digamos que esta naturaleza o la forma de este artículo exige una interpretación literal. Finalizando, vamos a dar un breve ejemplo en relación con todos los artículos. Santiago es un estudiante universitario de Medellín, compra y vende consolas de videojuegos por redes sociales. Él no está registrado como comerciante, no tiene ningún local, ni lleva una contabilidad, pero vende de forma habitual desde su casa usando mensajería, recibiendo pagos por NEC y Bancolombia. Un proveedor mayorista le entrega un lote de consolas con la condición verbal de pagar en 30 días, pero Santiago incumple con el pago. Al ser demandado, responde que solo hace negocios informales, que no está inscrito como comerciante y que por tanto no le aplica la ley comercial. Según el artículo 10, Santiago es comerciante de hecho porque realiza profesionalmente una actividad mercantil como compra y venta con ánimo de lucro de manera reiterada, aunque no esté registrado. El artículo 11, si se considera que su operación fuera ocasional, no lo es. El acto comercial puntual sí queda sujeto a un régimen mercantil. El artículo 12, Santiago es mayor de edad, ¿no? Por tanto, tiene la capacidad legal para contratar. Por ende, está legalmente habilitado para ejercer el comercio, aunque no lo haya formalizado. El artículo 13, aunque no esté inscrito en Cámara de Comercio, Santiago se anuncia públicamente como un comerciante a través de las redes sociales, lo que genera una presunción legal de que ejerce el comercio. El artículo 22, el contrato celebrado verbalmente es un acto mercantil, al menos para el proveedor, y por tanto se rige por el Código de Comercio. Esto significa que el incumplimiento puede ser reclamado judicialmente bajo las reglas mercantiles. Y por último, el artículo 23. La compraventa de consolas no solo se encuentra dentro de las excepciones señaladas en este artículo. No es una actividad doméstica, ni artística, ni agrícola, ni una profesión liberal. Por lo tanto, es un acto de gobierno, es un acto de comercio. Santiago debe responder legalmente como comerciante. Su operación habitual de compraventa lo somete a las normas del Código de Comercio, incluso sin una matrícula mercantil. El contrato verbal es válido y exigible, ya que el juez podrá condenarlo por el pago de dicha deuda, aplicando el régimen mercantil sin necesidad de que esté formalmente inscrito. Bueno, iniciando a la tercera parte de contratos comerciales, comenzamos con el artículo 98, donde nos hablan de un contrato de sociedad, el concepto y persona jurídica distinta. Aquí dice que por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Este artículo debe interpretarse según el artículo 28 del Código Civil, también con el significado de las palabras, ya que el artículo nos representa el concepto de persona jurídica en un sentido obvio y claro, donde el legislador las define expresamente para cierta materia, en este caso el comercio, y este será su significado legal. También se puede asociar con el artículo 27, la interpretación gramatical, ya que el artículo nos propone una definición clara, no se puede desentender de su tenor literal y expresamente dicho en ese artículo de lo que es una persona jurídica. De aquí pasamos al artículo 101, donde nos da la validez del contrato de sociedad. Para que el contrato de sociedad sea válido respecto a cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal y consentimiento, exento de error esencial.
fuerza o dolo, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Se entiende por error esencial el que versa de los móviles determinantes del acto o contrato comunes o conocidos por las partes. Bueno, este artículo debe interpretarse según el artículo 27 del Código Civil con el método de interpretación gramatical, ya que los requisitos de validez del contrato de sociedad están claramente definidos y no requieren una interpretación más profunda más allá de lo que el texto expresa de manera directa. Esto asegura que las disposiciones sean aplicadas tal como están redactadas en concordancia con su significado común y legalmente establecido. De aquí encontramos el artículo 119, requisitos de la promesa de contrato de sociedad. La promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato según lo previsto en el artículo 110, y con indicación del término o condición que fije fecha en que se ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de 2 años en cumplirse. Bueno, este artículo debe interpretarse según el artículo 27 del Código Civil con el método de interpretación gramatical, ya aquí nos habla y nos especifica los requisitos estrictos para el contrato de sociedad, por tanto se tiene que interpretar de una manera literal por el artículo que nos da criterios claros para su aplicación. Bueno, como sociedades comerciales, damos un caso hipotético desarrollado en donde encontramos que Innovates SAS, constituida por 3 socios, fue creada para desarrollar software. En sus estatutos no se definió expresamente cómo repartir utilidades cuando un socio no cumple con sus tareas. 2 de ellos han invertido tiempo y capital. El tercero, aunque aportó capital, no ha trabajado activamente. Surge un conflicto al momento de distribuir utilidades. El caso se resuelve aplicando el artículo 98, que define la sociedad como un contrato entre 2 o más personas para realizar actos de comercio con ánimo de lucro. Al no haber una cláusula específica en los estatutos, se acude al artículo 119, que ordena que las decisiones deben respetar el contrato social y, en su defecto, seguir las reglas generales del código. Se enfatiza autonomía de voluntad, pero también la necesidad de proteger equilibrio entre aportes y beneficios, evitando el abuso del derecho por parte del socio inactivo. Bueno, continuando con la cuarta parte de títulos y valores, estos son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorporan. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación o de tradición o de representativos de mercancías. Este artículo se interpreta según el artículo 29 del Código Civil. Son palabras técnicas porque nos dan especificaciones claras sobre un título, valor, y lo caracteriza con palabras técnicas de la ciencia y el comercio y el método gramatical, porque la redacción de este artículo busca certeza jurídica y garantiza que las partes sepan exactamente cuáles son los efectos de lo que omiten o consignan en el documento. El artículo 621 son requisitos para título de valor. Además está dispuesto para cada título o valor. En particular, los títulos deberán llenar unos ciertos requisitos, como primero, la mención del derecho que en el título se incorpora. Segundo, la firma de quien lo crea. La firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. No se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será del domicilio del creador del título, si tuviera varios entre ellos para elegir el tenedor, quien tendrá igualmente el derecho de elección del título, y también señala lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrán ejercerse de acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deben ser entregadas. Si no se menciona la fecha o el lugar de la creación del título, tendrá como tales la fecha y el lugar de su entrega.
Bueno, este artículo se interpreta en el Código Civil del artículo 27 por el método gramatical, porque la redacción de este artículo busca la certeza jurídica y que garantiza que las partes sepan exactamente cuáles son los efectos legales de lo que emiten o consignan el documento, y no habrá campo para una interpretación más allá de la norma. Bueno, siguiendo con el artículo 626, la obligatoriedad del tenor literal de un título o valor. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos de que se firme salvedades compatibles con su esencia. Este artículo se interpreta según el artículo 27 del Código Civil. Es un método de interpretación también gramatical. Este artículo expresa que de manera clara la obligatoriedad del tenor literal es un título valor que también está obligado, con que hace referencia al método en no ser interpretaciones fuera de lo dicho de este artículo. También siguiendo con el artículo 671, se trata de contenido de letra de cambio. Además de lo dispuesto en el artículo 621, la letra de cambio deberá contener las siguientes parámetros, que primero es la orden incondicional de pagar una suma determinada en dinero. Segundo, el nombre del giro. Tercero, la forma del vencimiento. Cuarto, la indicación de ser pagadera o de orden o al portador. También, según con el artículo que se interpreta 27 del Código Civil, es un método de interpretación gramatical. Este artículo describe de manera precisa y categórica los requisitos esenciales que se deben contener una letra de cambio para que sea válida, y como título del valor esté expreso sin ambigüedad ni por términos subjetivos. Por lo tanto, la interpretación debe atenerse estrictamente al texto legal sin recurrir a otros métodos. También con el artículo 672 es la facultad para que la letra de cambio contenga cláusula de interés y de cambio. La letra de cambio podrá contener cláusulas intereses de cambio por una tasa fija o de corriente. Bueno, este artículo también del artículo 27 del Código Civil, también el método de interpretación gramatical. Dado este artículo del 672, es claro y preciso en permitir la inclusión de cláusulas de intereses de un cambio de una letra. En este método aplica interpretar la norma conforme al sentido natural y obvio de sus palabras, sin recurrir a interpretaciones extensivas o restrictivas que desvirtúen su contenido. También con el artículo 673 del concepto título y valor, es un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en él se incorpora. Este artículo debe interpretarse aplicando el principio de autonomía de la voluntad y seguridad jurídica en el derecho civil. Conforme al método exegético y sistemático, un documento solo puede ser considerado título y valor si incumple con las características esenciales dentro del derecho literal, incorporando autónomo y exigible, así que se protege tanto al creador del título como al portador de buena fe. También con el artículo 674, derechos incorporados, el derecho del contenido en el título de valor debe ser ejercido por quien está legitimado conforme a la ley o al documento. Este artículo se interpreta bajo el principio buena fe y legalidad. Los conocidos también se conectan al principio de libertad contractual, tal proteger el Código de Comercio y el Código Civil. El artículo 713 es la obligación de la venta de cosas futuras.
En la venta de cosas futuras, si no llegaran a existir por caso fortuito o fuerza mayor, el contrato quedará sin efecto salvo pacto en contrario. Esto se aplica en el método lógico y teológico. Este artículo protege la equidad y el principio de buena fe. La interpretación debe enfocarse en equilibrar en riesgos entre las partes. Si no existe la cosa futura, por razones ajenas a las partes, no deben imponerse a una obligación imposible. El artículo 714, venta de cosas existen, pero no son del vendedor. La venta de cosa ajena es válida, pero el vendedor debe hacerse dueño de ella para poder transferir su dominio. Según el método sistemático y civilista, la venta de cosa ajena es válida, pero el dominio no se transfiere hasta que el vendedor sea el propietario. Se resalte en principio buena fe. El comprador confía en que el vendedor cumpliera de adquirir el bien y entregarlo conforme a lo pactado. El artículo 715, venta de cosas grabadas. La venta de cosas grabadas comprenda hipoteca o cualquier otro derecho real será válida, pero el comprador no podrá ser considerado un tercero de buena fe respecto a tales gravámenes. El comprador debe respetar los gravámenes que existen sobre el bien, como hipotecas o prendas. También se ha interpretado que la publicidad registral proteja a los creadores y que el comprador no puede ignorar los gravámenes o ya escritos. En el artículo 772, concepto de contrato de seguro. Por el contrato de seguro es una parte que se obliga mediante una prima o indemnizar el daño producido por el riesgo o pagarle un capital de renta o suma convenida. Desde el método teológico, el contrato debe interpretarse en la función de su finalidad social para proteger y asegurando frente a riesgos inciertos que se debe privilegiar la buena fe, la equidad y la protección del débil contractual en la ejecución de una interpretación de este tipo de contratos. El artículo 773, partes del contrato de seguro. Son partes en el contrato de seguro el asegurador y el tomador, eventualmente el beneficiario. Aplicando el método sistemático se entiende que el contrato puede tener múltiples interesados y debe interpretarse considerando la intención de las partes y la protección efectiva del beneficio, incluso si no se participa directamente en la celebración de contratos. El artículo 774, prueba del contrato de seguro. El contrato de seguro debe constar por escrito una póliza firmada por el asegurador. Esto es a través del método sistemático y literal. Este artículo debe interpretarse en el sentido en que la póliza proporciona la seguridad jurídica y certeza probatoria. No significa que sin la póliza del contrato sea inexistente, sino que dificulta su prueba y se aplica el principio de formalidad en beneficio de claridad y protección del asegurado. El artículo 784, pruebas de las obligaciones comerciales. Los actos y contratos mercantiles se probarán por escrito de confesión, testimonio o presunciones, salvo disposición en contrario, aplicando el principio de flexibilidad probatoria y el método sistemático. Este artículo debe interpretarse a favor de una dinámica procesal, aunque se privilegia de la prueba estricta para proteger la seguridad jurídica y que se reconocen medios más ágiles como testimonios, adaptándose a la rapidez del tráfico mercantil. El artículo 822, concepto de título y valor
Reafirmación. Los títulos de valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal autónomos que en ellos se incorporan. Este artículo, siguiendo el método sistemático y lógico, debe entenderse como una consolidación de principios esenciales del derecho mercantil. El ejemplo de caso real simplificado es una comercializadora limitada que recibe de su cliente un cheque postfechado con fecha del 10 de agosto como pago por un lote de electrodomésticos. Sin embargo, presenta el cheque al banco el 5 de agosto. Esto lo paga días después. El cliente reclama que el pago fue indebido. Ya que el cheque no debía cobrarse antes de la fecha, la empresa se niega a devolver el dinero. El juez analiza los artículos 619 y 674 y 677 que regulan títulos de valores y que el cheque como documento formal. Se recuerda que el cheque es un pagadero a la vista del artículo 691, lo cual significa que puede cobrarse en cualquier momento, desde su emisión independientemente de la fecha que se indique, aunque haya un acuerdo entre las partes sobre el uso del cheque en una fecha futura. El banco no está obligado a verificar este acuerdo privado. Se protege la función de circulación de título y su confianza. Bueno, en quinto lugar seguiremos hablando sobre los contratos mercantiles, empezando por el artículo 709 de compraventa, que como definición general podemos decir que la compraventa es un contrato en el cual una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar por ella un precio de dinero. La compraventa mercantil se rige por los principios de rapidez y autonomía de la voluntad. La Corte Suprema aclara que el contrato nace del consentimiento, no desde la entrega de la cosa, y se perfecciona con el acuerdo sobre cosa y precio. Siguiendo un método gramatical y sistemático, este artículo debe interpretarse dando prioridad a la intención de las partes y a la protección de la libre circulación de bienes. La compraventa busca facilitar el comercio y la seguridad en las transacciones. Siguiendo con el artículo 712 que menciona la venta de cosas futuras, en donde pueden venderse cosas que no existen todavía, pero se espera que existan. La venta de cosas futuras, como cosechas, construcciones, es válida si existe un interés legítimo y la expectativa razonable de la existencia. El riesgo de no existencia se regula conforme a lo pactado. Según la jurisprudencia, este tipo de venta fomenta la actividad económica. A través del método lógico-sistemático se interpreta que la venta de cosas futuras respeta el principio de buena fe, ya que ambas partes asumen riesgos conocidos y también se conecta con el principio de libertad contractual, tanto protegido en el Código del Comercio y en el Código Civil. Artículo 713. Obligaciones en la venta de cosas futuras. En la venta de cosas futuras, si éstas no llegan a existir por un caso fortuito o fuerza mayor, el contrato quedará sin efecto, salvo un pacto en contrario. El contrato de compraventa de cosas futuras está condicionado a la existencia de la cosa. La doctrina y la jurisprudencia han establecido que la inexistencia por causa no imputable a las partes libera de responsabilidad, salvo que las partes hayan pactado expresamente lo contrario, como asumir el riesgo. Aplicando el método lógico y teológico, este artículo protege la equidad y el principio de la buena fe. La interpretación debe enfocarse en equilibrar los riesgos entre las partes y no existe la cosa futura por razones ajenas a las partes. No debe imponerse una obligación imposible. En el artículo 714 habla sobre la venta de cosas que existen pero no son del vendedor. La venta de cosa ajena es válida, pero el vendedor debe hacerse dueño de ella para poder transferir su dominio. La venta de cosa ajena no se opone a la estructura del contrato de compra-venta en el derecho colombiano, dado que lo esencial en esta figura es la
la transferencia del derecho lo puede diferirse en el tiempo. El comprador cuenta con protección jurídica ante un incumplimiento, específicamente o especialmente si obra de buena fe. Desde mi perspectiva, el artículo 714 refleja una visión moderna y flexible del contrato de compraventa al permitir que se celebren negocios jurídicos sobre bienes que aún no pertenecen al vendedor. Esto puede ser útil en operaciones comerciales o complejas situaciones en las que se prevé adquirir el bien posteriormente. Sin embargo, esta figura también plantea un riesgo significativo para el comprador, sobre todo si el vendedor no logra hacerse del dominio. Por eso considera que es fundamental que exista la buena fe entre las partes. Siguiendo con el artículo 715 de la venta de cosas agravadas. La venta de cosas grabada con prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real será válida, pero el comprador no podrá ser considerado tercero de buena fe respecto de tales gravámenes. El comprador debe respetar los gravámenes que existan sobre el bien, como hipotecas o prendas. La Corte Suprema ha interpretado que la publicidad registral protege a los acreedores y que el comprador no puede ignorar los gravámenes ya inscritos, es decir, estos reales como la hipoteca o la prenda constituyen limitaciones al dominio y se trasladan con la cosa misma al adquirirlo. Por ello, el comprador debe indagar previamente sobre la situación jurídica del bien, ya que la ignorancia no elimina ni atenúa los efectos jurídicos del gravamen existente. El comprador debe respetar los gravámenes que existan sobre el bien como hipotecas o prendas. La Corte Suprema ha interpretado que la publicidad registral que protege a los acreedores y que el comprador no puede ignorar los gravámenes ya inscritos. En el artículo 772, con el concepto del contrato seguro, por el contrato de seguro, una parte obliga mediante una prima a indemnizar a la otra por el daño producido, por un riesgo o por pagarle un capital, renta o suma convenida. El contrato de seguro es un acuerdo aleatorio en el cual una aseguradora asume el riesgo a cambio de una prima. La doctrina comercial destaca que el seguro protege el patrimonio del asegurado frente a eventos inciertos, siendo esencial en la existencia del riesgo y la buena fe. El contrato de seguro es un negocio jurídico conmutativo, aleatorio y de ejecución continuada. La prima pagada por el tomador se justifica en la asunción del riesgo por parte del asegurador, quien debe responder conforme a los términos pactados. La obligación de indemnizar surge si se verifica el siniestro, lo que constituye la causa del contrato. Desde el método teológico, el contrato debe interpretarse en función de su finalidad social: proteger al asegurado frente a riesgos inciertos. Se debe privilegiar la buena fe, la equidad y la protección del débil contractual en la ejecución y en la interpretación de este tipo. Bueno, para concluir estas explicaciones, pasamos a la última parte, donde encontramos nulidad y efectos de los actos jurídicos. Comenzamos con el artículo 897, donde nos da una ineficacia de pleno derecho. El reglamento por decreto 1136 de 1992, cuando este código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Aquí encontramos varias interpretaciones, como la gramatical, la sistemática o la teológica. Estas, se interpretan por la gramatical por ineficacia automática, el sistemático cuando se conecta con otros artículos con el código, y la teológica con el fin de que esta norma sea para evitar procesos judiciales innecesarios cuando el acto es inválido de manera evidente. Bueno, el artículo
898 nos da la ratificación expresa e inexistencia. La ratificación expresa de las partes, dado el cumplimiento a las solemnidades pertinentes, perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros, de buena fe, exenta de culpa. Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de los elementos esenciales. Por este lado también encontramos tres tipos de manera de interpretación. Por medio de la gramatical, el artículo se interpreta en su sentido literal. Un acto sin requisitos esenciales es inexistente. Por el lado sistemático, se articula que el resto del código en cuanto a formación de contratos y efectos frente a terceros. Y en la parte teológica, el fin es proteger la seguridad jurídica y la buena fe de quienes no participaron directamente en la omisión a requisitos. Bueno, aquí pasamos al artículo 899, donde encontramos la nulidad absoluta. Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos. Primero, cuando contratan una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. Cuando tenga causa, objeto o ilícitos. Y cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. Bueno, este medio, la interpretación la podemos ver por lo gramática como una interpretación directa del texto legal si se cumple alguno de los tres casos. El negocio es absolutamente nulo. Sistemático cuando se relaciona la nulidad con principios generales de la licitud y capacidad presentes en todo el ordenamiento jurídico. Y la teleológica cuando busca proteger el orden público y la seguridad jurídica, evitando la validez de actos contrarios a la ley o a la moral. Pasando al artículo 900, encontramos la anulabilidad. Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz y el que haya sido consentido por error, fuerza o dolo conforme al Código Civil. Esta acción solo podrá ejercitarse por la persona cuyo favor se haya establecido o por sus herederos y percibirá en el término de 2 años contados a partir de la fecha del negocio jurídico respectivo. Cuando la nulidad provenga de una incapacidad legal, se contrata el bieno desde el día que se haya cesado. Bueno, aquí el medio de interpretación lo vemos desde lo gramatical como una interpretación directa del texto legal. Si se incumple alguno de los tres casos, el negocio es absolutamente nulo también. Por la parte sistemática se relaciona la nulidad y principios generales con licitud y capacidad de presentes en todo ordenamiento jurídico. Y terminando en lo teológico encontramos que se evita la validez de actos contrarios a la ley o a la moral. Con el artículo 901 encontramos la inoponibilidad. Será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir los requisitos de publicidad que la ley exija. Bueno, aquí nos habla de la parte gramatical, donde el artículo establece que los actos que no cumplan con la publicidad requerida no tendrán efectos frente a terceros. Aquí cambiamos a una interpretación histórica, donde la publicidad de actos jurídicos ha sido siempre mecanismos para evitar fraudes y asegurar que las personas no se vean afectadas por actos de los que no tengan conocimiento. Y una interpretación normativa donde, al igual que en otros sistemas jurídicos, el Código de Comercio colombiano exige publicidad para garantizar eficacia de los actos frente a terceros. Bueno, por otro lado, el artículo 902 nos habla de una nulidad parcial. La nulidad parcial de un negocio jurídico o la nulidad de alguna de las cláusulas solo acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezcan las partes no lo habría celebrado sin la estipulación y parte viciada de la nulidad. Bueno, aquí encontramos una interpretación exegética donde se considera que el análisis debe ir más allá del texto literal y se puede interpretar que el fin del legislador es evitar que un contrato completo se vea afectado por un error o vicio. Por otro lado, encontramos la sistemática, que va relacionada con otros principios que regulan la validez de los contratos, como los de autonomía de la voluntad y la inclusión de condiciones esenciales. Bueno, pasamos al artículo 903, donde nos habla de nulidad de negocios jurídicos plurilaterales. En los negocios jurídicos plurilaterales, cuando las prestaciones de cada uno de los contratantes se caminen a la obtención de un fin común, la nulidad que afecte el vínculo respecto a uno de ellos no acarreará la nulidad de todo el negocio, a menos que su participación, según las circunstancias, sea esencial para la consecución del fin previsto. Bueno, aquí vemos como una interpretación gramatical donde la norma establece que solo se invalidará el negocio en su totalidad si la participación de una de las partes es esencial para la consecución del fin común.
Para darle cierre a esta parte, lo terminamos con el artículo 904, que nos habla de la transformación del contrato nulo. El contrato nulo podrá producir efectos de un contrato diferente del cual contenga los requisitos esenciales y formales, si considerando el fin perseguido por las partes deba suponerse que éstas, de haber conocido la nulidad, habrían querido celebrar el otro contrato. Aquí nos vamos a basar en dos interpretaciones, una sistemática y una teleológica. La sistemática nos va relacionando con los principios generales de la autonomía de la voluntad. Esto lo podemos encontrar en el artículo 26 del Código Civil. Y la buena fe. Por otro lado, el teleológico nos da que el propósito de la norma es proteger los intereses legítimos de las partes y mantener la estabilidad de los contratos, asegurando que la nulidad no les impida lograr el fin común al que aspiraban.